Estamos estudiando la doctrina de la gracia en la Iglesia Cristiana Evangélica Betania de Guadalajara, en España. Te damos la bienvenida y te invitamos a que leas o que escuches y veas todos los vídeos anteriores relacionados con esta doctrina, que los tienes en el canal de YouTube, pero no obstante están en oculto, así que si deseas saberlo, tendrás que llamarnos para que te demos el enlace. Bueno, vamos a ir al sistema de la clase, que como todos los demás es este, donde tenemos el vídeo, locutando, en este caso el pastor Domingo Manzano, y la diapositiva con lo que estamos leyendo, de manera que te queda la opción de escucharlo simplemente y no leerlo, o leerlo y no escucharlo, y por eso puedes decidir en qué momento hacerlo de tu diario vivir. Así que vamos adelante con esta clase, que como todas las de la doctrina de la gracia tiene su controversia, pero bueno, esto no nos impide que lo hagamos y que lo hagamos con toda libertad, sabiendo que es necesario que los creyentes conozcan la doctrina de la gracia aprobada por los reformadores en el siglo XV, XVI y posteriores, donde hubo las reuniones pertinentes para dejar sentadas las bases de esta doctrina. En este caso es la seguridad de los elegidos, o la salvación segura, como quieras llamarlo, y lo vamos a plantear de la siguiente manera. Vamos a hacer una ilustración. Pues un señor X, cualquiera, vivía una vida perversa hasta el día en que asistió a una reunión evangélica. Perversa incluye todas las formas y facetas, ¿no? Allí respondió a la llamada del predicador para aceptar a Cristo e hizo una confesión pública de fe, y durante los meses siguientes asistía a la iglesia, a los cultos, aprendió los coros, leía la Biblia y parecía cambiado. Pero un día apareció borracho o de cualquier otra circunstancia perversa en la calle, y al transcurso de la semana siguiente los hermanos procuraron ayudarle, pero rehusó escuchar. Los hermanos procuraron devolverlo a la congregación, a la iglesia y a la fe, pero él no quiso. Volvió a sus viejos hábitos de borracho o de mujeriego, renegando del evangelio, o no tiene por qué ser borracho y mujeriego, o cualquier otra cosa. Abandonó, la iglesia y quedó en ese estado de perdido por varios años, y después al fin murió. La pregunta que queda en el aire para todos, y está tan viva siempre en las iglesias hoy: ¿fue este señor X al cielo o al infierno? Y por varias generaciones los cristianos han discutido esta importante cuestión: ¿puede o no puede un cristiano perder la salvación? En el siglo XVI el partido arminiano en Holanda resucitó esta cuestión cuando ya se había sentado las bases de la Reforma Protestante. Levantó esta cuestión y la llevó a conversación, de tal manera que se formaron unos concilios tremendos para rebatirla o aceptarla. Y él insistía que un cristiano regenerado puede perder la salvación por persistir en el pecado, o en pecado grave, o apostatar de la fe. Los arminianos dirían que ese señor X estaría en el infierno. Otros rechazaron el punto de vista arminiano y dijeron que este señor X está en el cielo a pesar de su apostasía, en base de que un día nació de nuevo. Los arminianos dijeron que su doctrina era necesaria para evitar que los cristianos tengan licencia para pecar. Y los otros dijeron que una doctrina de seguridad eterna era la única que evitaba un evangelio de salvación por méritos. Definamos la doctrina. Afortunadamente, los dos puntos de vista arriba mencionados no son los únicos. Existe otro expresado por los reformadores en esos concilios. Los otros dos anteriores son en realidad perversiones históricas de este, que es definitivamente aprobado por la Reforma Protestante. Esta doctrina reformada se llama preservación de los elegidos o perseverancia final. La definición de la doctrina de preservación es la siguiente: Dios tiene un pueblo, al igual que en el Antiguo Testamento, un pueblo elegido y justificado
que Dios preserva de apostatar finalmente de la fe para que no pierdan la salvación. Lo cumple, es decir, evita esta apostasía, por gracia, por medio del Espíritu Santo. Lo cumple por palabras, por castigos, amenazas, exhortaciones, amonestaciones y también por amor y por temor en sus corazones. Dios pone temor y amor en los corazones de sus elegidos. Es de esta manera que Dios preserva a los elegidos. En ninguna manera hay esa licencia para pecar y de ninguna manera aceptamos y decimos que alguien que peca persistentemente y con conciencia plena es alguien que porque hizo una oración está salvo. Y eso es lo que aprobamos y queremos explicar en esta clase. Notemos que esta definición contiene varios puntos importantes que difieren de los otros dos puntos de vista, esta que estamos narrando ahora. La diferencia, primero, nuestra preservación está ligada con dos doctrinas principales, la elección incondicional y la justificación por gracia mediante la fe. En segundo lugar, afirmamos que existe una condición hipotética por la cual un cristiano podría perder la salvación, por apostatar de la fe y vivir una vida de pecado. En este sentido, nuestra doctrina está de acuerdo en parte con el punto de vista arminiano, por lo menos en la teoría. Difiere en que afirmamos que Dios preserva a su pueblo porque la base de la preservación está en una obra de Dios y no en una obra humana. En tercero, la doctrina afirma que en la práctica un nacido de nuevo no pierde su salvación. En este sentido, está de acuerdo con la segunda doctrina arriba mencionada. Y finalmente, esta gracia preservadora se opera por medios prácticos involucrados con la totalidad de nuestra vida cristiana. Para clarificar todavía más nuestra doctrina, vamos a expresar lo que no creemos. No enseñamos que la doctrina de preservación es una licencia para pecar. Nuestra seguridad se basa en el poder de Dios para impedir que perdamos nuestra salvación. Tampoco afirmamos que los cristianos son aliviados de la responsabilidad para aplicar los medios de preservación. Dios sabe hacer la vida incómoda para los que entre su pueblo son negligentes. Tampoco decimos que la preservación, la seguridad, priva a la gente de su libre albedrío. El pueblo de Dios es totalmente libre para apostatar, si Dios lo permitiera. Pero Dios aplica los medios arriba mencionados para asegurar que nunca querrán hacer semejante cosa. Las evidencias bíblicas de la doctrina de elección y justificación. Si la elección es verdad, también es la preservación. Ser elegido implica que Dios aplicará los medios necesarios para guardar a los suyos hasta el fin. Este vínculo entre elección y preservación se confirma por varios textos neotestamentarios y que vamos a ver. Vamos a ver las evidencias bíblicas. Nuestra glorificación es fruto final de la predestinación que nos narra Romanos capítulo 8, versículo 30. Y que los que predestinó a estos también glorificó, es lo que dice el texto, y a los que predestinó a estos también glorificó, es el resultado final. En segunda de Juan capítulo 1, versículo 2, el apóstol Juan saluda a la señora elegida y luego le declara que la verdad estará para siempre con nosotros. Según Judas, no el Iscariote, sino el evangelista, los llamados son santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Judas capítulo 1. Las buenas obras que hacen los elegidos como confirmación de su elección son igualmente predestinadas como los elegidos mismos. Efesios capítulo 2 versículo 10 nos dice lo siguiente: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estamos con las evidencias bíblicas de la doctrina que defendemos. Igualmente Isaías observa que todas las buenas obras del pueblo de Dios son hechas en ellos por Dios. Jehová dice: tú darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Isaías 26:12.
Si las buenas obras de los elegidos son predestinadas y así ciertas, ¿cómo pueden hacer obras que les trae la condenación? Si la justificación es verdad, también es verdad la preservación. Aquí el concepto de la imputación de la justicia de Cristo toma una importancia relevante. Somos justos no por méritos propios, sino por el don gratuito de la justicia de Cristo. Si este don no vino por nuestros méritos, tampoco se quita por nuestras fallas. Debemos de afirmarnos en esto. No existe en la Biblia ninguna doctrina de la desjustificación. Es decir, hay muchísimas advertencias para ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, pero no hay ninguna evidencia de desjustificación, que alguien que fuera declarado justo ahora pueda ser declarado injusto. Nunca se dice que una persona justificada puede llegar a ser otra vez injustificada. Esto no lo encontramos en la Biblia. Sí las advertencias, que son lo que usan las otras formas de ver la doctrina. Las advertencias son evidentes, pero no quitan ni ponen. Por esto Pablo explica que Dios rechaza toda acusación en contra de su pueblo elegido y justificado. Lo dice en Romanos 8:30, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, Romanos 8:30, y enseña a Pablo que Dios cierra los ojos, no lo enseña, no lo está enseñando, lo hago una pregunta retórica. ¿Enseña a Pablo que Dios cierra los ojos para no hacer caso de los pecados de su pueblo? Pues claro que no. ¿Pecaremos por esta elección? Él dice que no. Solo indica que el pecado ha dejado de ser la causa de una condenación eterna para el cristiano. El resto de Romanos 8 sirve como descripción de cómo es el pueblo elegido de Dios. No viven según la carne, sino según el Espíritu. Tienen testimonio interior del Espíritu, no viven una vida de pecado, así que seamos claros en este punto. El creyente no puede vivir una vida de pecado. Si la viviera, hay una segunda posibilidad, y es que no haya nacido de nuevo y tengamos en la iglesia personas no nacidas de nuevo que persisten en pecar, porque de ellos no emana el deseo de santidad de sus corazones. Pablo no está poniendo condiciones como si dijera, haz estas cosas y serás salvos. Si fuera así sería una contradicción, porque Pablo terminó de escribir 7 capítulos para explicar por qué la salvación es por la gracia solamente. El capítulo 6 de Romanos también enfatiza la imposibilidad de vivir en el pecado. Y si estamos muertos al pecado por la justificación, es imposible vivir en él. Lo dice de esta manera, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pues de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Versículos 1 y 2. Son muertos al pecado, el pecado ya no reina sobre ellos, son esclavos de la justicia de Cristo. ¿Cómo será pues que perseverarán? Trataremos ahora con una de las líneas lógicas frecuentemente dirigidas en contra de la preservación. El pecado grave trae la condenación. Este argumento sigue así. El pecado grave trae la condenación. Algunos cristianos cometen pecado grave. Algunos cristianos son condenados. Esta línea de razonamiento falla por 2 motivos. En primer lugar, la Biblia nunca enseña que solamente los pecados graves traen condenación. Todo pecado trae la condenación. Si fuera así, ningún cristiano se salvaría, porque todos cometen pecados todos los días de diferentes peligros, ¿no? Sería la palabra. Pero el error más serio en esta objeción es que no hace caso de la doctrina de la justificación. El propósito entero de la justificación es echar una cuña entre el pecado y la condenación eterna. En caso contrario, la doctrina de la justificación no serviría para nada. La primera presuposición antes mencionada, el pecado grave trae la condenación, se presupone, es errónea. No es verdad que el pecado trae la condenación inevitablemente. Esto es verdad solamente en los que no son salvos. Para los cristianos ningún pecado trae la condenación, porque Dios no acepta acusaciones en contra de su pueblo, elegido y justificado.
Esto no les da a los cristianos una licencia para pecar, les da una nueva seguridad para con su Padre Celestial. Según la Biblia es así exactamente como los justificados reaccionarán. Cada doctrina expresada en este estudio implica la perseverancia. Si Dios es soberano, que fue la primera lección, todas las cosas existen por su consejo inmutable, entonces es imposible que sus intenciones sean frustradas, incluyendo la salvación de sus elegidos. Si somos totalmente incapaces, la segunda doctrina, incapaces de salvarnos a nosotros mismos, pues tampoco podemos preservarnos a nosotros mismos. Dios cumple las dos doctrinas. Tercero, si el sacrificio de Cristo es realmente eficaz, que es la tercera doctrina, en ninguno de aquellos por los cuales murió puede perderse o perecer, pues su pueblo será preservado. Cuanto más si Jesús intercede eficazmente por su pueblo como sumo sacerdote, fiador y mediador, que es lo que hemos estudiado en la justificación, en el sacrificio eficaz de Cristo. Los elegidos están unidos espiritualmente en el cuerpo de Cristo. Jesús no corta los miembros de su cuerpo. Nuestra santificación y llamado eficaz también está ligado con nuestra preservación, según lo leemos en Judas capítulo 1, que es perfectamente desarrollado. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados es lo que dice el Evangelio, en Cristo, guardados en Jesucristo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Esto nos da esa seguridad. Vamos a ver los versículos claros de la Biblia como evidencia. Aunque el razonamiento teológico es legítimo para confirmar una doctrina, no tenemos que depender en ello solamente. Abundan textos bíblicos que dicen que Dios preserva o guarda a su pueblo, aparte de todas las historias del Antiguo Testamento que lo demuestran una y otra vez mediante acontecimientos históricos, ¿no? Jehová guarda las almas de los santos, Salmos 97:10. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, 2 Timoteo 4:18. Guardados en Jesucristo, Judas capítulo 1. Otras evidencias de la lógica bíblica nos dice lo siguiente: cualquier doctrina negando la preservación resulta en un evangelio de salvación por obras. Si no tiene capacidad para preservarnos, es porque nosotros entendemos que debemos ser salvos por nuestras obras. En segundo lugar, la Biblia declara la posibilidad de tener una seguridad de la salvación en esta vida. Esto sería imposible si la doctrina de la preservación fuera incorrecta. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10, Hebreos, capítulo 6, versículo 11 al 19, capítulo 10, versículo 22, y Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, nos habla de esta seguridad. Punto 3. Las Escrituras hablan del sello del Espíritu Santo que los creyentes reciben cuando creen. Este sello dura hasta el día de la redención final, según Efesios capítulo 1, versículo 13, capítulo 4, versículo 30, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 22. Tal sello que se nos pone a aquellos que han creído y nacidos de nuevo, tal sello no tiene valor si no puede ser quitado. Pero tiene valor si pudiera ser quitado, digo, pero como tiene valor no puede ser quitado. Así que seguimos en estas evidencias. Vamos a otras evidencias de esta doctrina, de la lógica bíblica. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, lo dice Judas capítulo 24. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada. Otro versículo de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, nos da la evidencia diciendo que aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y lo vemos con toda claridad en estas lógicas. En cuarto lugar, la Biblia siempre habla de la preservación como una obra de Dios y no del hombre.
La fidelidad de Dios garantiza la felicidad nuestra, o la fidelidad, no felicidad, también la felicidad, pero la fidelidad nuestra. En quinto lugar, el amor particular para los suyos garantiza nuestra preservación. Con amor eterno los he amado o te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, nos dice Jeremías capítulo 31, versículo 3. Como verán, hay una gran cantidad de textos que nos garantizan esa perseverancia. El amor infinito, misterioso y eterno de Dios para su pueblo es la garantía de que nunca se pierdan. Este amor no está sujeto a las fluctuaciones, sino que es inmutable como el ser de Dios inmutable. Es también gratuito y nos agarra más firmemente que nosotros de Él. No está fundado en la amabilidad de sus objetos, sino que es gracia pura. Otras evidencias también lógicas de la Biblia. La fidelidad de Dios nos preserva y nos establece según 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. El poder de Dios nos guarda, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dios nos completará la buena obra, Dios completará la buena obra que comenzó en nosotros, Filipenses 1, 6. El famoso predicador inglés Spurgeon lo expresó en estos términos que vamos a leer. Esta fidelidad de Dios es fundamento y la piedra angular de nuestra esperanza de la perseverancia final. Los santos perseverarán en santidad porque Dios persevera en gracia, y Él perseverará para bendecir y por tanto los creyentes perseverarán en ser bendecidos. Él continúa guardando a su pueblo y por tanto ellos continuarán guardando sus mandamientos. Así que nuestra perseverancia en el punto 5 o nuestra seguridad de salvación depende de la voluntad del Padre y no del hombre. La voluntad del Padre es que ninguno de los que son dados a Jesús perezcan. Lo dice Juan capítulo 6 versículo 39 en palabras del mismo Jesús. Y Jesús confirma esto al declarar que ninguno de estos jamás se ha perdido. De los que me diste, dice el texto, no perdí a ninguno. Juan capítulo 18 versículo 9 hace la excepción con Judas, pero a sabienda de que fue elegido como el que había de entregarlo según la predestinación de las palabras proféticas, ¿no? La voluntad inmutable del Padre es nuestra gran consolación, como nos dice Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18. Así que como sexta condición, como sexta evidencia, los elegidos no pueden ser engañados. Mateo 24, 24. ¿Qué podrá o qué podría causar su apostasía? Vamos a seguir con las evidencias lógicas de la Biblia. La intercesión de Cristo, en séptimo lugar, la intercesión de Cristo implica nuestra preservancia, porque la preservación no es menos cierta que la eficacia de las oraciones de Cristo. Su intercesión nos salva perpetuamente. Hebreos 7:25 dice que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Su intercesión no va a ser quebrada. Recuerden ustedes que cuando los discípulos le negaron, Pedro le negó, y los discípulos huyeron, él previamente les había dicho, el diablo os ha pedido para zarandearos, no para perderos, para zarandearos, pero yo he rogado al Padre intercesión para que vuestra fe no falte. Y esta oración sigue vigente para todos los que han nacido de nuevo, para los que han sido justificados. La intercesión de Cristo nos preserva para la redención final. Cristo ora para que nuestra fe no falle, que es lo que hemos dicho, Lucas 22:32, y que el Padre preserva a los suyos, lo dice Juan capítulo 17, versículo 11. En octavo lugar de estas evidencias, la doctrina de la santificación implica la preservación porque nuestra santificación final está garantizada. Lo vamos a leer en textos bíblicos. Hemos sido legalmente perfeccionados para siempre por el sacrificio de Cristo. Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 14. La fidelidad de Dios resultará en nuestra santificación entera, como nos dice Primera de Tesalónica, capítulo 5, versículos 23-24. Estamos dando las evidencias de esta doctrina.
Vamos a volver a la historia del señor X, este que nació de nuevo y que luego murió en pecado. Unos decían que el señor X está en el infierno, otros que está en el cielo. Nosotros decimos que el señor X no existe. Este concepto no puede ser expresado con más claridad que en el libro de Primera de Juan. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Estas son las evidencias que defendemos con respecto a esta doctrina. Según la teología de Juan, lo que es nacido de Dios no puede practicar una vida de pecado. Sabemos con toda claridad que no se refiere a los pecados individuales ni a los lapsos temporales, aquellos descuidos que podemos tener, porque trata de mentirosos los que dicen que no tienen pecado. Él dice, si dice que no tienes pecado eres mentiroso, pero al mismo tiempo está afirmando esa seguridad después. Primera de Juan 1, del 8 al 10. Mas si pecamos, tenemos a Jesucristo como nuestro abogado. Es decir, los pecados pequeños ni grandes nos apartan del amor de Dios, sino por el contrario tenemos una abogacía que nos recupera y nos restaura a la relación. Así que no hay ninguna posibilidad de que un nacido de nuevo pierda la salvación. Puede ser que se despiste, que se desvíe, pero hay muchos textos que hablan que dejará a las 99 para ir a buscar a la que se ha perdido, y otros como este de abogacía tenemos para con Dios en caso de que hayamos deslizado nuestros pies, ¿no? Pero en Primera de Juan, capítulo 3, 9, él está hablando de una vida continua de pecado. El uso del verbo práctica confirma esto. El que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Si alguien practica el pecado de una forma insistente o persistente, lo que tiene que hacer es arrepentirse y nacer de nuevo y realmente convertirse a Dios, porque es así lo que la Biblia nos enseña y cómo nos enseña que tenemos que caminar en el Evangelio. Juan nos explica también por qué los regenerados no practican una vida de pecado. Vamos a ver para que no me vaya para atrás, porque a veces... Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, es lo que dice. Pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Capítulo 1 de Juan, o Primera de Juan, perdón, capítulo 5, versículo 18. Y es porque Jesús los guarda. Según Juan, ¿cómo reaccionan los regenerados cuando oyen la noticia de su preservación? ¿La toman como licencia para pecar? Pues por supuesto que no. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, dice, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Primera de Juan 3:3. Tal noticia le conduce a purificarse más. Existen personas, preguntamos, que intentan aprovechar de la gracia de Dios y usar la preservación como pretexto del pecado. Pues sí, hay gente que usa esta doctrina para preservar y como pretexto su vida pecaminosa, ¿no? Tales personas están descritas en Judas capítulo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados, estamos hablando de los elegidos y de los réprobos, no se olviden de eso en los temas anteriores, han sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten el libertinaje en la gracia de nuestro Dios. Judas 4. Esta es la realidad de todos estos que vemos en ocasiones que entran y salen como si fueran esto un mercadillo libre. La palabra de Dios es muy clara con relación a la doctrina. Todos los que aprovechan de la doctrina de la preservación para vivir en libertinaje se descubren como personas reprobadas, entre los dos grupos, elegidos y réprobos. Y ahí no hay más historia, no hay punto medio. Ya han sido destinados, dice Judas, para condenación. En consecuencia no son salvos. Pero con respecto a los nacidos de nuevo, recordamos que Dios nunca ha roto el certificado de nacimiento de un cristiano. Porque Dios es Dios y sabe lo que hace. Y cuando justifica a alguien, no lo hace para después dejarlo tirado en la injustificación. Y eso lo tenemos que tener bien sabido. Y eso sí, como dice la palabra, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Vamos a dejarlo aquí porque estamos ya en el minuto 29 y vamos a seguir en un siguiente vídeo, aquí en esta diapositiva que dejamos ahora, los medios por los cuales Dios preserva a sus pueblos. Y entre tanto te invito para que sigas este estudio desde el principio
y te vayas uniendo en cada una de las doctrinas que estamos impartiendo en esta clase. Que el Señor te bendiga y nos vemos en un próximo vídeo que puede ser inmediato.